Vamos en una pequeña embarcación en forma de podcast para navegar el maremoto de la revolución digital. Esto es Una Panga, un Tsunami. Bienvenides. Bienvenidos, bienvenidas a esta panga en una ola gigantesca. Hoy estoy con Eli y con Isadora. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola. Estamos en días de vacaciones, ¿no? Sí, días de vacaciones, pero bueno, aquí hablando de ciencia ficción y ficción especulativa, a ver cómo vamos a desgranar esto. Sí, muchas gracias por permitirme el tema. Es como mi forma de arte que más me ha tocado el corazón en la vida. Como hay gente que la música es como su forma de arte, para mí es la ciencia ficción, en películas, novelas, lo que sea. Entonces, y creo que tiene que ver con nuestro podcast por el futuro, o sea, la tecnología y todo eso. Claro. Siento que aunque no tiene mucho prestigio la ciencia ficción en la academia o en las universidades. No sé. Yo creo que cada vez más también, ¿no? Sí. O sea, como que ha retomado muchísimo interés. Además, sobre todo por el mundo tecnológico. Me parece que la ciencia ficción es como la vía de entrada al futuro y a la ciencia y a la tecnología de mucha gente, ¿no? De mucha gente, ¿no? Sí. Como un niño que lee a Verne o lo que sea, es como la puerta a... Porque yo sentía que no sé, como hay gente que estudia como letras inglesas, letras españolas, pero como estudiar como ciencia ficción, son todavía raro, ¿no? Al menos en la cultura en español. Bueno, sí. De hecho, vino un escritor que se llama David Roas, que él es especialista en temas de fantasía, ficción fantástica, pero bueno, ahorita también vamos a ir haciendo diferencias entre eso. Y él, cuando empezó, él es una persona, yo creo que tiene alrededor de 50 y muchos o 60 y pocos, no había un especialista en ese tema. O sea, él escribió creo que la segunda tesis en todas las universidades en España sobre un tema específicamente en literatura fantástica. Ándale, que igual tiene es que ver muy con nuevo. el terror y con zombies y todas estas cosas también. Bueno, él me explicaba todo eso, ¿no? Sí. Órale. Y en cambio... Y en español, mucho más nuevo, ¿no? Ajá. No es una tradición que inglesa en su primer tiempo. Sí, también eso. Sí, eso es cierto. Incluso como hablábamos desde el primer episodio de que estos temas y estos términos se van quedando como en el nicho de algunos idiomas, ¿no? Sí. Y también quizás en español ha existido poco de esto, ¿no? Que también es una intención de este podcast, ¿no? Como que estamos trayendo al español muchas cosas que normalmente están mucho más afianzadas y hay miles de programas en inglés, pero en español no tantos. Sí, a ver, Eli. Eso me gusta mucho porque, yo también he pensado es algo muy anglosajón la ciencia ficción. También hay como núcleos de Europa del Este, muchos rusos. Cuando Rusia, la revolución rusa, el comunismo, se atrevieron a soñar el futuro también. Entonces, hay mucha literatura de ciencia ficción. En español casi no nos atrevemos, en México mucho menos. Como el único escritor que me viene a la mente de ciencia ficción mexicano, por ejemplo, sería Beff. El caricaturista. Ha escrito varias novelas, Hielo Negro, de ciencia ficción que he leído y todo, y me han gustado. Si ustedes conocen otros, nos los recomiendan. Sí, ¿no? pero es medio anómalo como hablar de eso. También ahorita como China con su apogeo, hay cultura ya de ciencia ficción china. Sí, pero son como culturas que se atreven a soñar el futuro. Pero también, y un poco se empata con que son potencias económicas. También. Sí, a lo mejor con momentos de inflexión y cambios históricos. Ahí hay que imaginar y que se sienten a la vanguardia, yo creo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, hay que sentirse a la cabeza para decir, nosotros podríamos estar haciendo eso que es el futuro. Sí. Quizás por eso en México ha sido difícil pensar. Sí, como que no nomás somos una pelota que nos empujan fuerzas, ¿no? Como que somos agentes y podemos como imaginar futuros. Podemos patear pelotas. Sí. Sí, entonces, por eso quería hablar de ciencia ficción. Buenísimo. Hay varios términos de tecnología. Robot, robot, ciberespacio, metaverso. Son términos que surgieron originalmente en obras de ciencia ficción. Entonces, se me hace como increíble eso, ¿no? Sí. Como un lugar en el que se pone a prueba, ¿no? Sí. Conceptos, ideas. Y muchísimas cosas se retoman, ¿no? También de esa literatura. Sí, aunque también no me gusta a veces como pensarlo como que son como predicción, ¿no? No creo que lo sean. No creo que de eso se trate. De hecho, hay una frase que me gusta mucho del autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Que es de que si quieres construir un barco, no empieces por juntar personas a asignarles tareas, sino que enséñales a anhelar el mar. Sí, me encanta esa frase. Entonces, por eso se me hace como tan importante y por eso
se me hace como, son como los sueños de Antoine de Saint-Exupéry. ¡Ay, lo traes! ¡Órale! Lo tienes Le allá. compré a mi papá todos los libros que no son El Principito porque él es súper fan del Principito. Ya. Y hace poquito apenas los compré. ¡Órale! Entonces, por eso siento que tiene tanta importancia hablar de ciencia ficción, ¿no? Es la incubadora de sueños de mucha gente. En tecnología tienen un enorme prestigio. Los programadores son famosos devoradores de ciencia ficción. Entonces, por eso... Como tú. Sí, por eso quería hablar del tema. Buenísimo. Sí. Hay que hacer una Acotación. advertencia, ¿no? Cuando Eli nos propuso hablar de la ciencia ficción, Ángel y yo nos preocupamos un poco porque no somos lectores de ciencia ficción. O casi no. ¿No? Ajá, nos propuso y nos puso O un nos poco... habíamos dado cuenta que a lo mejor no tanto y quizás un poco más de lo que pensábamos, pero vemos, ¿no? Y también está interesante porque ya ha permeado, o sea, desde hace muchos años, pues, pero la cultura popular más de masas y esas son cosas que quizás ya todos medio ubicamos y también a mí me interesa como saber cómo se fue filtrando hasta allá, ¿no? Pero bueno. Sí, yo me quedé un poco en shock porque más bien como que la pregunta que les hice fue de como ¿qué ciencia? Hablemos de ciencia ficción que les haya marcado. Y ustedes vieron pues nada ¿Marcado? Sí, pero es súper válido, digo. Todos tenemos diferentes intereses. También la gente... Ya me acordé de una. Hasta ahorita de 12 Monkeys. Es buenísima, de Bruce Willis, ¿no? Es muy buena, sí. Es buenísima. Sí. Ándale, ve, sí ha habido. Me hubiera gustado reverla, pero bueno, la voy a rever en estos días, en las vacaciones. Sí, también pensaba en algo así como más lúdico, más de juego, hablar ahorita. Sí, entonces adelante. Y les compartí también un artículo, un ensayo que escribió uno de mis autores de ciencia ficción favorito, es Robert Charles Wilson, es un americano canadiense. Como cumplido, Stephen King es como gran fan de él. Lo considera el mejor escritor de ciencia ficción como con vida. Y escribió él en el 2005 un ensayo sobre como preocupándose sobre la definición de ciencia ficción. Que igual... supongo que toda esa pregunta es muy ajena a ustedes, pero es como, si te interesa en ciencia ficción, es como un gran tema. Como, ¿qué es exactamente la ciencia ficción? ¿Es Star Wars ciencia ficción o no? Sí, no. Y es una pregunta como muy natural, porque justo ayer o antier que nos proponías que fuera este tema en particular, yo pensaba, pero ¿qué sí cabe en ciencia ficción y qué no? Sí. Ajá. Porque se me ocurrían cosas y decía, no, esto no es. No, esto quizás sea un poco, ¿no? Entonces... Sí, porque también a veces como es un género. Como lo que decía Guillermo del Toro hace poco, ¿no? De la animación. Ajá. Que no es un género, es como un medio. Es un medio. Y hay gente justo que dice algo así de ciencia ficción, que no es un género, es como un medio. Es como... O sea, puede haber terror, puede haber... Exacto. De que, sí, romance o comedia. Negra, que te gusta a ti. O comedia. La verdad es que pensaba, seguro ni es ciencia ficción, Drama. pero no sé si ubican esta película de unos extraterrestres y que Jack Nicholson es el presidente. ¿Saben cuál es esa película? Es loquísima. Marte, no sé pero qué, yo ¿no? solo pensaba en eso y decía, no puede ser que esto sea mi ocurrencia de ciencia ficción. Creo que sí sé cuál es. Algo de Marte, ¿no? Sí, creo que sí. Ya. Sí. Bueno, y me gustaba que este autor, Robert Charles Wilson, la definía ciencia ficción de una forma muy amplia. Y la definición a la que llegó fue: es ficción que habita la contingencia humana, lo que pudo haber sido y puede llegar a ser. Y el mismo autor se disculpa por ser una palabrota dominguera como contingencia humana. Pero él dice, pero es que dice, a fin de cuentas es como algo muy sencillo. Son tres cosas: que el mundo fue alguna vez un lugar muy diferente. 2, el mundo pudo haber sido muy diferente, como nuestro presente pudo haber sido muy diferente. Y en el futuro lejano va a llegar a ser muy diferente. Entonces, a eso se refiere. Y con la contingencia, ¿no? Sí, a eso se refiere con contingencia, de que pudo haber sido diferente. Y a mí me encantó la palabra contingencia, sobre todo en contraste con una palabra que de niño me costaba mucho trabajo entender, que era condición humana. ¿No se acuerdan? A ver cómo... Sí. Porque es una palabra que uso mucho en filosofía o en textos y todo. Y decía, ¿a qué fregado se refieren con condición humana, no? Y como mi entendimiento ahorita es como se refieren a las cosas que nos unen a todos los humanos. Envejecer, morir, tener hijos, enfermedades. Todas esas cosas como que nos definen. Eso es condición humana, ¿no? Pero lo loco de la ciencia ficción es que se pregunta, ¿y qué tal si... algo. Movemos un poquito una de las perillas. Se pregunta por la condición humana, ¿no? La altera, La altera. ¿no? ¿Y qué tal si curáramos las enfermedades? ¿Y qué tal si no tuviéramos que morir? ¿Y qué tal si las mujeres pudieran decidir sobre tener hijos o no? Que eso fue ciencia ficción durante muchos siglos, ¿no? Hasta recientemente en los 60s. Sí, ¿qué tal si... O si tuviéramos poderes
o lo que sea, ¿no? Sí, si en realidad hubiera sido de otra forma, si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas. Eso, sí. Entonces, sí, y les decía de broma que en ese sentido hasta Arjona es escritor de ciencia ficción, con su canción de Si el norte fuera el sur, en la que se pregunta, pues, ¿no? Si América fuera al revés, ¿cómo sería el look más cotizado, ¿no? Ser moreno y chaparrito. Ah, sí. O sea, Arjona es autor de ciencia ficción. Sí, en ese sentido. Entonces, pues creo que es válido hacerse eso. Oye, ¿y ahí hasta qué punto la ciencia ficción se compara o se parece a lo que se le llama ficción especulativa? Porque también por ahí surgió esa palabra cuando estábamos poniéndonos de acuerdo y me puse a buscar esto de ficción especulativa y decía como, pues es que es el what if, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si o qué pasaría si, ¿no? Pero hay miles de, o sea, escenarios, ¿no? De escenarios y géneros, ¿no? Y, o sea, ya ahí entraban también cosas como la fantasía, ¿no? Que tú decías que a veces están un poco siento que relacionadas pero peleadas. Sí, están muy peleadas. Lo especulativo sí súper entra en esta definición. A veces la fantasía casi pareciera que no, la magia, todas esas cosas. Es muy a criterio personal de qué quieres tú de la literatura. A mí me gusta mucho, mi escritor favorito de toda la vida es Greg Egan, de ciencia ficción. Más que Robert Charles. Sí, todavía. Pues. Sí, es un australiano, Greg Egan, el que estudia matemáticas y es programador como yo. Entonces igual tenemos como esa cosa. Pero a mí me gusta él cómo lo ve. Él dice que la ciencia ficción es la pequeñísima esquina de la literatura que se atreve a abordar el pleno contexto de la existencia humana. Es como dice como de el espacio real. Es como de que no, a veces somos como bien como provincianos. De que solo Guadalajara, solo nuestro contexto, solo las personas son reales. Y es como, no, como las computadoras son reales, la electricidad es real, el futuro es real. Como puede llegar a afectarnos. ¿Qué tal si? Sí, yo lo veo un poco diferente. No diría como provinciano, pero sí muchas veces nos encargamos de temas muy íntimos, muy en lo cotidiano. Que hay mundos ahí también, ¿no? Y muchísima literatura, pero cierto esta parte como de... Quizás hay muchísima más literatura sobre eso, sobre nuestra vida en estos contextos, ¿no? Incluso, a ver, yo no soy ninguna experta en literatura, pero creo que la literatura es cada vez como más intimista y más del cotidiano, ¿no? Entonces se olvida un poco justo de esa esquina. Sí. No sé si cada vez más, pero sí hay muchísima, ¿no? Sí, no, o sea, es como... O sea, por eso la ciencia ficción a veces le llaman literatura de ideas, que se plantean como escenarios, ¿no? Pero suelen ser los personajes, suelen ser ideas, o suelen ser como hipotéticos, más que personajes específicos, ¿no? Se representan como una idea cada como personaje. Una variable. Es la variable la que altera Porque muchas veces en literatura es como de que, ¿y qué pasaría si tú fueras mujer en el tal año, ¿no? O en, no sé, Crimen y Castigo. ¿Qué pasaría si tú cometieras un crimen, ¿no? Y siguen eso. Pero aquí son más como de, ¿y qué pasaría si la realidad fuera de otra forma, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, con la novela histórica y tal, se crean personajes para explorar el pasado, ¿no? Exacto. Entonces pongo a un personaje que yo controlo y conozco en el centro de la pugna, no sé, independentista en México. Y entonces ya más o menos desde ahí creas y recuentas historias de la realidad, entre comillas, ¿no? De la realidad consensuada. Pero tu intención nunca sería que el personaje alterara la realidad. No, es como explorarla nada más y un poco dar luz donde no hay luz, y eso lleva a partir de un poco de las evidencias y la imaginación, ¿no? Del autor. Sí. Pero esto es llevarlo hacia... Es un paso más, pero es que es parecido, pero sería como un paso más y como, ¿qué tal si el imperio de Maximiliano no hubiera caído? ¿Qué tal si siguiéramos todavía en un imperio, ¿no? Escribe eso, por favor, Ali. Sería como hacernos esa pregunta. Y también otra razón por la que quería hablar mucho de esto es porque siento que el mundo cada vez se vuelve más como ciencia ficción, ¿no? ¿En qué sentido? Ajá. Pues imagínate como desde el cambio climático. Es algo súper ciencia ficción, es algo como hipotético, bueno, que va a venir en el futuro y que ya estamos tomando muchas acciones para llevarlo a cabo, ¿no? Para tomar precauciones. En ese caso... COVID... perdón, pero en ese caso como, bueno, las películas que vimos como de Yo Leyenda o todas las películas relacionadas con infección, sí. ¿Eso es ciencia ficción? Yo diría que sí. Yo tenía justo esa duda cuando pensaba como qué podía caber en la ciencia ficción. Yo tengo una debilidad por las películas del fin del mundo. Okay. Me encantan las películas. Así de que si va a haber un terremoto, un tsunami,
me encantan. Y pueden ser muy malas, pero las veo. Y entonces pensaba en eso. Eso es ciencia ficción porque como que trata de especular como qué pasaría si la mitad de la Tierra se enfría a tal grado que la gente tiene que emigrar al sur, ¿no? Sí. Como el día después de mañana. Sí. Y eso me llevó a pensar en eso que creo que hoy día la ciencia ficción o la ficción especulativa se está tratando de lidiar con el fin del mundo porque se ve súper inminente el fin del mundo, ¿no? Y ya no está haciendo como esta cosa como de jugar con el futuro, que sería muy útil, por ejemplo, para ver qué hacemos con el cambio climático, con cosas así, sino que es como, bueno, todo se va a acabar y luego a ver cómo reconstruimos esto. O todo se va a acabar y el caos va a ser así y cómo lidiamos con ese caos, ¿no? Sí, porque también es súper difícil hablar narrativamente de cosas tan enormes, ¿no? Sí, claro. Por eso siempre las hablamos como el mundo se acabó y solo quedan 10 sobrevivientes. Ajá, ¿y qué van a hacer ellos? Ajá, ¿qué van a hacer ellos? Sí, acabo de ver una serie que me gustó muchísimo y también la pensé ahora inmediatamente, que se llama Station 11. Me la han recomendado mucho. Está buenísimo. ¿Sí? No, Okay. sí, hace mucho que no me gustaba tanto una serie así como para... La vi en un fin de semana y son episodios largos. Sí. Y hay una pandemia, sobrevive muy poca gente y se trata de estas personas que sobrevivieron y su micromundo. Sí. Micromundo. Entonces como que la ciencia ficción se está dedicando a... Entonces también hay intimismo y cotidianidad en la ciencia ficción. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil abordar esos temas como tan enormes. De hecho hay un género de cli-fi, le llaman, como climate fiction. Y escenarios en los que no solo se imaginan cosas apocalípticas, aunque sí se imaginan que el cambio climático es real y que va a haber cosas como súper intensas. Hay un libro famoso reciente que es el Ministerio del Futuro. Y habla sobre que se crea como una gran entidad burocrática para lidiar con todo eso. Y se lo imagina en gran detalle. Pero cosas como COVID, ¿a poco no se sintieron como de ciencia ficción, no? Claro, el mundo totalmente. cambió de repente. Totalmente. Como Bitcoin. Y rapidísimo, o sea. Y rapidísimo. Eso creo que es lo que más lo hizo ciencia ficción, ¿no? Sí. Y de la noche a la mañana. Hasta recuerdo que luego eso estaba contrastado con nuestras referencias de ciencia ficción. Me acuerdo que todo el mundo en su casa y como, ¿esto era el fin del mundo? Así ¿Está pasando esto? Sí, y aparte las vacunas, que también fueron otra cosa de ciencia ficción, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estábamos dentro de COVID era como de que ¿cuándo vamos a salir, no? Van a durar 10 años las vacunas de salir. Y si ¿vamos a estar encerrados 10 años? Fue como todo un loco, ¿no? Y ahorita también recientemente con GPT-4, ¿no? Y o sea, con todas estas cosas de inteligencia artificial que han salido, el mundo se está volviendo mucho más de ciencia ficción de lo que solía ser. De lo que solía ser. ¿No has sentido eso? Sí. Pues es el avance también de toda esta revolución tecnológica. Sí, por como ponerle que ya, un nombre. Pero ya se asume que el futuro va a ser muy diferente porque ya vemos cosas, no sé, como GPT-4, por hablar de lo que le afecta, por ejemplo, a Isa. La escuela no puede seguir siendo la misma. No, ya no. O sea, y eso ya es como algo evidente, ¿no? Claro. Igual no sabemos qué forma va a tomar, pero sabemos que no puede ser la misma. Entonces, en ese sentido, como que la realidad ya es más de ciencia ficción. Oigan, también yo estaba viendo justo para este programa la película de Volver al Futuro 2. Dije, ok, ahí hay un what if, ¿no? Porque van al futuro y cambian cosas y les afecta su presente. Y estaba viendo la 2 porque la 1 la he visto demasiadas veces, la 2 también, pero bueno, menos. Y la película está hecha en el 89, se estrena, pero en la película viajan al 85 o están en el 85 y viajan al 2015. Y en el 2015 pues hay carros voladores, hay muchísimo neón. Lo veíamos y era como, bueno, si le pones neón a las casas ya se ve como súper futurista. Pero había cosas... Patinetas voladoras. Pero había como un Zoom también, ¿no? Está hablando ¿Zoom? El papá de Marty en su casa y tiene como una charla de Zoom con su jefe cuando lo despide y que le llegan un montón de faxes que dicen de que estás despedido. Sí. Además, bueno, había fax, ¿no? Había papel, pero estaba teniendo una videoconferencia con su jefe en la sala. Sí, hay cosas que sí están ahí, ¿no? Como muchas. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, los scooters eléctricos, la verdad es que no es tan diferente como de estas patinetas en las que puedes como deslizarte. Sí. O sea, digo, a lo mejor no vuelas, pero sí te deslizas, ¿no? Y no haces un esfuerzo para desplazarte. Desplazarte, sí. Y así debe de haber más, nomás que como no hay coches voladores. Parece como... Bueno, y también traen estos lentes, ¿no? Donde están viendo cosas y decía, bueno, es un poco como un los Oculus. Google Glasses. Sí, es cierto, sí. Aunque también a veces lo más padre es como ver qué cosas no previeron, ¿no? Eso me encanta. Como a mí me gusta mucho Asimov de niño y de la fundación ahorita que hicieron la serie y todo eso. Pero era también increíble darte cuenta de que aunque escribió en tiempos en los que ya había computadoras, en el futuro de Asimov no había computadoras. Y era así como de... ¿Cómo? Para mí las computadoras son como la cosa más importante del mundo. Y es como,
No le cabía en su cabeza. Habla mucho de cosas atómicas. De que la gente tiene como, no sé, como aspiradoras atómicas. Como cosas así, como, porque en ese entonces todo era atómico, ¿no? Yeah. Pero no se le ocurrieron las computadoras. Isaac Asimov, ¿no? Sí, justo. Autor de Yo Robot. Sí. Entre muchísimos. Y por ejemplo, como de siempre ha habido como desde que se inventó la palabra robot, ha habido como ideas de inteligencia artificial. Pero la forma en la que nos está llegando con GPT-4 y así, con un chat que no es una persona, pero sí se siente como inteligente, ¿no? Es raro. Y además nos llega de una manera, de nuevo, como muy cotidiana y muy en el quehacer, ¿no? Sí. Como que en esta especulación de que puede haber en el cine o en la literatura, a lo mejor llegan como este robot o esta máquina ajena a ti, como muy grande, que está afuera, otra cosa. Sí. Y acá es como de pronto estás en tus actividades diarias en la compu, abres ChatGPT y tú ya estás usándolo, ¿no? Claro. De la nada, para hacer un correo electrónico como los que haces todos los días. Sí. O sea, se va metiendo como en tu vida mucho más cotidiana, sin necesidad de un viaje al futuro. Y no es como un agente. El futuro es hoy. Sí, entonces me ocurrían como algunas como obras en particular, como que son como lindas. Minority Report, no sé si la llegaron a ver, en 2002. Es de Spielberg. Y esa es famosa por, no sé si lo recuerdan, que controla una computadora como con sus manos, como si fuera una de orquesta. Ajá. Un director de orquesta. Y fue muy, muy emblemática para mucha gente en computación porque lo hacía como con mucha gracia, con mucha elegancia, ¿no? Oye, Spielberg tiene una relación entonces súper cercana con todo el ciencia ficción. Y es muy bueno visualizándolo. Oye, pensando ahorita, o sea, parece que no es tan prestigiosa la ciencia ficción, pero el Oscar lo acaba de ganar una película que se trata de multiversos. Sí, sí es cierto. Sí, lo acaba de ganar. Que es un tema que a lo mejor ya nos parece como muy normal estar hablando de que a lo mejor hay otras realidades y así, pero es una cosa pues, contemporánea, ¿no? Que sea una conversación tan habitual. O sea, yo pienso, por ejemplo, que yo fui a ver esa película y quizás no me costó trabajo, independientemente de si sea buena o no, o sea, como que no me costó trabajo la posibilidad de los multiversos y estar como, claro, sí. Y creo que en generaciones un poco más grandes es rara todavía la idea de los multiversos. Sí. ¿No? Sí. O sea, como nuestros padres, por ejemplo. Les costó más trabajo. Sí, como que es una película. ¿Tú fuiste con tus papás al cine? No, pero el otro día estaba hablando con mi mamá de la película y me dijo, está rarísima. Y yo, pues sí está rara, pero... Pero no tanto. No tanto, ¿no? Ahora, yo esperé con muchísima anticipación esa película y recuerdo que cuando la vi para mí sí fue como un letdown. No me acabó de convencer. ¿Por qué? Por el humor absurdo. No soy tan fan. Ya. Sí, lo de los dedos. Sí. Sí, eso. La idea del multiverso me encantó, pero no había pensado como lo cuentas, de que sí le hizo a mucha gente mucho más real la idea del multiverso, ¿no? Sí. Bueno, yo sentía como desde Marvel es mucho más... Sí, se han visto las películas de Marvel, ¿no? Que hablan mucho de es que yo no he visto de Marvel. Bueno, es como... Yo diría que yo tampoco las he visto. Mejor ni digo, bueno, siento que... Pero sí, es cierto. Y ganó muchos Oscars, ¿no? Como Razón y eso. Sí, fue una locura. Pero te distraje, ibas en No, Minority Report. Porque a mí me vendieron la de Everything Everywhere All at Once. ¿Cómo lo tradujeron en español? Ni idea, ¿verdad? Todo en todas partes al mismo tiempo. Igual. Lindo. A mí me lo vendieron como el Matrix de esta nueva generación. Ya. No, pues... pues era un Matrix mucho más de que... Menos oscuro, menos inquietante hasta cierto punto más. Pero qué gran película es Matrix, ¿no? La han vuelto a ver y me sigue gustando mucho. Nunca la he visto. ¿Nunca has visto Matrix? No. Wow, eso sí es... Por eso les digo que me asusté cuando dijeron ciencia ficción. No, pero Matrix es increíble. La voy a ver. Sí. Y sobre todo, para mí hizo muy real lo de la realidad virtual, perdón. La hizo como muy real, ¿no? ¿Te acuerdas como de programas de entrenamiento en realidad virtual? Todo eso es... Sí, fue un salto increíble. Ok, a ver, una que sí estoy seguro que me dijiste ahorita. Black Mirror, la serie. Sí, algunos capítulos. ¿Alguno que te haya gustado o no te marcó? Pues creo que es de hecho el primero, ¿no? Cuando los likes y que entonces mientras tienes menos likes te empiezan a como sacar de la vida social, ¿cómo se dice? Como te vuelves como un apestado. Sí, como un marginado. Marginado. Sí, que yo me acuerdo que cuando lo vi lo pensé inmediatamente con las calificaciones de Uber, ¿no? Que Uber tienes una calificación, ¿no? Sí. No, y entonces en las plataformas en general, bueno, Airbnb pues, y tal. Cierto. Y que sirven hasta cierto punto para filtrar muchas cosas, ¿no? Pero sí, pues, claro. Si vas a rentar un espacio en donde quedarte, pues ves el que tiene mejores
Sí, de que tiene utilidad, tiene utilidad. Y luego hay muchísima manipulación también, ¿no? De que hay reviews falsos, hay gente, ¿sabes? Como queriendo subir sus calificaciones. Sí, y hasta desde el puro nombre, ¿no? Como espejo negro, como habla de que es como medio distópico. También el otro episodio que vi que me acuerdo que se me quedó grabado fue el en el que como que borran gente y se vuelven como esta mancha difusa. Wow. Y un poco como el cancelar personas, ¿no? Entonces es como cancelan a alguien y se vuelve esta mancha difusa y entonces la gente va en la calle y no lo ve. Wow. Ajá. Está padre. Sí, ese me acuerdo que me... Sí, hay gente que lo compara con esta Twilight Zone, ¿no? Como historias macabras, casi así, ¿no? Pero como macabras de tecnología. Sí, ¿no? son. Sí son. A mí ya me conocen como no soy mucho de esa persuasión como pesimista apocalíptica. El optimista. Distópica. Sí. Hay uno que quisiera resaltar, se llama San Junípero. Que yo sepa, es el único episodio de la serie que es positivo y optimista. ¿Neta? ¿Alguien me ha dicho de qué va? Va de una pareja lésbica, que yo creo que también por eso se atrevieron a ser optimistas, pero va de la vida después de la muerte a través de digitalizar la conciencia en computadoras. Ah, wow, eso sí se mete con una cosa... Sí, o sea, como, ¿qué tal si al morir pudiéramos como vivir en un cielo en las computadoras? Y lo loco es que se atreven a creer que puede ser un cielo, que no tiene por qué ser un infierno. Eso es como lo más fascinante para mí. Qué locura. Sí. Creo que ya di muchos spoilers con todo esto, pero... San Junípero. Es una San región Junípero. de California. Entonces, ahora. sí, hay que pronunciarlo en español porque es una palabra. Junípero. Sí, Junípero. Muy bien. Sí, ¿no? San Junípero. Ya. Sí, entonces por eso las quería recomendar. Okay. También hay otra Upload, otra serie que salió recientemente. Ese es del que adaptó, de Greg Daniels, el que adaptó The Office. No sé si lo han visto. Y Parks and Recreation, de los como ¿sí? creadores. Sí. ¿Y también es así comedia? Tiene poco de comedia. Sí, no poco, bastante de comedia. Y un poco absurdismo. Pero a mí me funcionó mucho mejor que la de todo. Todo en todas partes. Sí. Se la recomiendo mucho. Es muy divertida. Le gustó mucho a mi madre, por ejemplo. Vio el primer episodio y se lo eché todo. Y también es como justo de qué tal si al morir pudiéramos como existir dentro de la computadora. ¿Y este Greg Daniels? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Este señor Greg? Greg Daniels. Ajá. Greg Daniels. Fue el que Upload. Y Upload es como si al subir te subieran a la nube y vivieras en la nube digital, ¿no? Que es del 2020. Sí. Es mucho más reciente. Sí. Sí, porque también me di cuenta que varias eran como ya bastante viejas. Pero la que más quería hablar, y esta sí sé que Isa la ha visto, es la de Her. Sí. 2013, hace 10 años. ¿De verdad? Sí. Wow, no se siente... Bueno, yo no lo sentí tan... Todos lo hemos visto. Tan vieja, viste, sí. He escuchado de varias gente en Twitter que ahorita con GPT-4 la han revisto. Yo creo que si vemos estadísticas, hay mucha gente que la está reviendo. Porque lo que parece ciencia ficción, estamos ya a un pie de lograrlo con GPT-4 y con como agentes o personas ficticias en la computadora. ¿Qué piensan de la película? ¿La recuerdan? Sí, más bien yo la sentía más cercana, sobre todo por la relación que hemos desarrollado con nuestros smartphones en los últimos 10 años, ¿no? Pues un poco, a ver, quizás no como la de Her, pero muy, muy, muy estrecha, ¿no? Y entonces la sentía como más próxima, pero no hubiera... Es más, tan próxima que cuando me pregunté por películas de ciencia ficción, aunque es una película que me gusta mucho, no la consideré. Porque no me pareció ciencia ficción. Me pareció como esta cosa muy cercana a la realidad. Eso ya sucede, ¿no? Pero sí es... Bueno... Sí es. Sí, pero también es que hay mucha gente que me sorprende que cuando la vio no se la tomó tan en serio. Como que porque no sé si recuerden, pero al final las inteligencias artificiales como que se van a otro plano de la realidad y todo eso. Se vuelven tan avanzadas y todo eso. Pero hay gente que pensó que eso era una metáfora de no sé qué y todo. O de que están hablando con varias personas a la vez, con cientos de personas a la vez y todo eso. He visto muchos tipos de interpretaciones, pero lo loco es que como que sí se está volviendo posible lo que estaba él hablando de muchas formas. O sea, como que no es nomás una metáfora, como que sí estamos creando como personalidades artificiales. A mí un poco me recuerda como esta onda, o sea, como muy melancólica y súper individualista que me preocupa. Y si estamos en esos puntos, pues realmente es... Sí, como de soluciones a la soledad y... Sí. Pero toda la película pues tiene ese mood, ¿no? También. Y qué curioso, ¿no? Que siempre queremos como dotar de humanidad a estos... ¿no?
Que se parezcan a cosas que hacemos los seres humanos. Sí. Y que nos acompañen. Ajá. Sí. Pero justo hablaba gente como que decía que si lo ves como también... En sí, él estaba viviendo un divorcio, el protagonista de la película Hair, y la inteligencia artificial le ayuda como a superarlo. Hay una interpretación que lo puedes ver así como... Sí, como si salió de eso gracias a la... Exacto. Entonces, puede ser como una historia como positiva. Sí, porque llegaban interpretaciones de que decían que todo era como una mentira y de que al final se reveló que Hair no era una persona real. Y es como, no. En la realidad de la ficción, era una persona real, ¿no? Porque hay gente como que que no se atrevía a pensar de que sí era una persona real la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Y sí, o sea, en la realidad de la película sí es como una persona real. Y se comporta como una persona real, habla como una persona real. Y es. Sí. Sí, bueno. Sí, no hay nada que te diga que no lo es, pues. Ajá, pero no solo no hay nada, es como... Sí se lo toma en serio la película, siento. No es nomás como una metáfora de algo, sí. Y eso se me hace como fascinante. De hecho, algo muy bonito de la película es que el protagonista también se dedica a hacer como cartas. ¿Se acuerdan? Es como copy, ¿no? De cartas. Pero para parejas, ¿no? Que recibe fotos y todo y como cartas de amor y así. Eso ya lo puede hacer GPT. Ya. Oye, pero ¿qué tal las hace? Yo nunca he visto una carta de amor hecha por GPT-4. Porque le pedí como cosas, me acuerdo, como más técnicas y hacía como muy buenos puntos, así como algo más técnico, pero algo así más emocional, ¿sí? Yo creo que sí. Al ratito hacemos una. Al ratito. Nos dedicamos una. Pensando justo en esos temas y en G y así, me vino a la cabeza las películas de Yorgos Lanthimos, específicamente The Lobster, ¿no? Que es esta película en donde si las personas no consiguen una pareja, las convierten en un animal y están como en entre hospital, centro de rehabilitación para encontrar pareja. Como en la vida y si real. No, sí, ¿no? Como de esas preocupaciones de la vida real, que también la gente luego cuando no tiene pareja queda... Pero socialmente socialmente marginada, ¿no? De alguna manera. Sí. Y me pregunta como, ¿eso también es ciencia ficción? Está como especulando con qué pasaría si hubiera algo que eliminara a la gente sola, ¿no? Es bien raro. Eso siento que suena como casi como realismo mágico, ¿no? En el que sientes como metáforas que se vuelven como reales, ¿no? En el artículo que leí, que creo que era de Doméstica, una cosa súper chafa de la ficción especulativa, hablaban de si el realismo mágico era ficción especulativa y decían que sí, ¿no? Digo, ahí lo pueden ustedes leer y ver los ejemplos que dan. Y luego la promoción de cursos que te meten, pero bueno. Que a ver, ese era mi otro asunto, que ahora que nuestro futuro es tan incierto y las películas de ficción especulativa se están dedicando como al fin del mundo y el post-fin del mundo, ¿no? Sí. Que es una cosa que viene pues, del fin de la historia y todas estas ideas, ¿no? De que ya no hay más allá adelante. Y se los platicaba hace un rato, como creo que ya a mi generación, nuestra generación, nos tocaron unas sagas de películas que eran más bien mágicas, porque no había... O sea, nos tocó el punto de inflexión en donde ya no podemos pensar en el futuro, todavía no vamos a hablar de lo catastrófico que va a ser. Entonces, magia, especulación con fantasía, con mundos en donde hasta son un poco nostálgicos porque las cosas son como antiguas y así. Ponle nombre. Harry Potter, El Señor de los Anillos, hasta, no sé, Narnia. No sé, pero ese tipo de cosas que son como más... Sí, que son sobre todo las películas más taquilleras. Sí, a ver, Harry Potter fue una locura, ¿no? Y creo que ya van a sacar, están preparando una serie de Harry Potter. Más. Con HBO, sí. Y eso que nos habla de nos habla de algo de nosotros. ¿Qué nos dice de nosotros, pues, no? Yo creo eso, como que ya no había de dónde, ni ánimos, ni con qué futurear en algún punto, sí. ¿No? Era como, imaginemos otra cosa, y hasta como en el pasado. ¿No? Porque no es precisamente en el pasado, pero... Renuncia a un sentido más crítico del futuro de la realidad, de la transformación. No sé, entonces, en ese sentido sí la ciencia ficción a mí se me hace que es mucho más proclive a la crítica, pues. Sí. No sé si tú lo ves así, Eli, porque tú eres... Pues me dejaron mucho pensando ahorita como en la magia y como Harry Potter, todas esas series de fantasía, Lord of the Rings, como... Hay una corriente de gente que como reescribe Harry Potter, pero diciendo, ok, si la magia es real, como que
creemos tecnología basada en eso, ¿no? Pero como es como algo que choca con eso, ¿no? Sí. Porque mucha parte de lo que le gusta a la gente de la magia es como que no tiene explicación, ¿no? Es como nomás... Sí, no Claro. hay ahí. Ajá. Como para muchos la tecnología así es, de que pues no sé cómo funciona, pero esta madre la uso y digo... Sí, pero hay puntos de vista. Es como... Imagínense, antes de que la gente creara los celulares, hubo gente que soñó con las ondas electromagnéticas y dijo, esto es como real, ¿no? ¿Y qué tal si realmente ¿Qué tal si hiciéramos...? se puede? Ajá. Y lo llevaron a cabo y hicieron tecnología. Sí, eso me lleva a pensar como justo que la ciencia ficción podría ser un espacio, o sea, como que ahorita se siente muy agotadas las discusiones, muy sin salida, sobre todo el asunto este del cambio climático, y así es como, no hay manera, no, es irreversible, no va a haber dónde. A lo mejor la ciencia ficción podría ser una especie de esas como puerta trasera o de tercera salida, ¿no? Imaginemos cosas ahí, ¿no? Es más, me parece que cuando hay discusiones sobre el cambio climático, una postura como que he identificado como ahí presentes como imaginemos lo que sí podría pasar o imaginemos la alternativa, ¿no? Porque el cambio Los climático... mundos posibles. Sí, es algo como que sabemos gracias a la ciencia, ¿no? Pero no sé por qué es como totalmente tabú proponer soluciones tecnológicas. Porque hay gente que dice, ¿y qué tal si hacemos grandes proyectos de ingeniería para solucionar eso? Como que la gente se va mucho a, no, esto es el apocalipsis. O se va como a cosas como moralistas. No, somos una especie, tenemos como pecado, gran pecado y nos va... Ya que llegue el apocalipsis. Ajá. Pero es como, no, es una visión del futuro que nos permite ver la ciencia. ¿Por qué no creamos tecnología? Oye, justo... Oye, hay una pugna ahí, ¿no? Hay una pugna en la visión del futuro. Porque yo estoy muy cercano a muchos grupos que están más bien en una visión de futuro de los pueblos originarios, de las formas de vida no capitalista, de las formas de vida pegadas a los... Casi es... Bueno, no es antitecnología, obviamente la aprovechan, pero tampoco se busca en ella la solución a las actuales problemáticas. Sí, porque hay, a ver, también sería como muy iluso decir que no hay una gran cantidad del problema que se debe al avance tecnológico, ¿no? Hay que decirlo con todo lo que... Totalmente, sí. Con todo lo que, O a quién, y además quién controla y quién ha hecho esos avances hasta ahora. Pero ahorita que decías como sobre lo moral y tal, me parece que también las historias de ciencia ficción son como espacios en donde se puede poner a prueba la moralidad del ser humano. O sea, lo bien y lo mal. Es como, a ver, si fuera así, ¿qué sería lo horrible y qué sería lo bueno y qué sería justo y qué sería injusto en esta nueva configuración de las cosas, ¿no? Hay una historia que quiero leer de que muchachas en la pubertad, mujeres, niñas, cuando llega la pubertad adquieren como poderes eléctricos. No sé, lo han escuchado. Entonces se vuelven ellas como las de la violencia y cambia la sociedad al revés. Y son ellas como las que hacen bullying o las que atemorizan a los hombres. Y se ve como más un escenario como wow. ¿En qué libro es ese? Creo que es una serie, acaba de salir ahorita en tele. Oye, siento que con el tema de la fantasía, como que la fantasía es más escapista y la ciencia ficción sí es también como una llamada de atención, como que a mí se me hace mucho más con estos cuestionamientos de lo ético, lo moral, pues, que al final tiene mucho más de o sea, como que también de agencia, ¿no? Totalmente, sí. Sí, creo que me gusta. Y nos estamos descubriendo también de que consumidores de ciencia ficción. No sabíamos. Muy bien, pues muchas gracias por permitirme hablar del tema. La verdad me dio mucho gusto hablar de esto con ustedes. Ojalá y que creo que es algo que vamos a tener que seguirle dando vueltas. Sí, no, y vamos a seguir consumiendo y vamos a seguir platicando y que la gente nos recomiende libros y series y películas que han visto. Seguramente hay muchísimas que no estamos platicando, pero que nos digan de sus favoritas, ¿no? A lo mejor esto luego resulta en un ciencia ficción episodio 2. No el siguiente, pero a lo mejor un día. 2, 3 y todo el programa. Pues muchísimas gracias, Eli y Isadora. No, gracias a ustedes. Y gracias a quienes nos escuchan. Esto fue Una Panga, un Tsunami. Nos escuchamos en el próximo episodio.